Estimado profesor, muy buenas tardes. Quienes saluda en esta ocasión nuevamente Héctor Jaramillo, estudiante de la carrera de Derecho, sexto ciclo de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loro. En esta ocasión, con el tema Modos de extinción de las obligaciones. El artículo 1583 del Código Civil Ecuatoriano, en su libro cuarto, título 14, establece las diferentes formas o mecanismos en que las obligaciones pueden extinguirse, ya sea en su totalidad o de manera parcial. La extinción de una obligación es un acto jurídico que pone fin a su existencia. El fundamento legal que existe o marco normativo es el Código Civil Ecuatoriano. Su artículo 1583 detalla las condiciones y efectos que cada modo de extinción tiene, proporcionando seguridad jurídica a las relaciones contractuales, proporcionando un equilibrio jurídico, ya que buscan equilibrar derechos y deberes entre deudores y acreedores, permitiendo el cierre de ciclos económicos y sociales. Primero, la extinción de la obligación por convención de las partes interesadas. Este modo permite a las partes obligadas con capacidad legal de modificar o extinguir sus relaciones convencionales. Es una manifestación de autonomía de la voluntad en el derecho civil. Y su capacidad. Las partes deben ser capaces de disponer libremente de sus bienes y derechos para que el acuerdo sea válido. El mutuo acuerdo requiere que el consentimiento de ambas partes para poner fin a las obligaciones previamente establecidas. Ejemplo, Juan y Pedro celebran un contrato donde Juan debía entregarle un mueble y Pedro pagarle $200. Posteriormente, ambos acuerdan dejar sin efecto el contrato porque el mueble ya no le interesa a Pedro. Y como existe un consentimiento mutuo, la obligación queda extinta o extinguida por convención de las partes. 2. Por solución o pago efectivo. Una de las formas más comunes o las más utilizadas para poder extinguir una obligación. Según el artículo 1584 del Código Civil, el pago efectivo de la prestación de lo que se debe es la forma más común de extinguir una obligación, aplicable a obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y las modalidades de esta forma de extinción es la imputación del pago, pago por consignación, pago por subrogación, el pago por cesión de bienes y pago por bienes de competencia. Ejemplo, María debe $500 en una tienda por la compra de un electrodoméstico y cuando lo cancela en su totalidad, el valor pendiente que tenía, la obligación queda extinguida por el pago efectivo. 3. Por novación. El artículo 1644 del Código Civil Ecuatoriano la define como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, extinguida. Como cambio de objeto o causa, se reemplaza la obligación original por una nueva con un diferente objeto o causa. Cambio de deudor. Puede que un nuevo deudor asuma la obligación liberando al original. Cambio de acreedor. Un nuevo acreedor adquiere el derecho extinguiendo la relación con el anterior. Ejemplo, Carlos debía $1000 a Luis, pagaderos en un mes. Ambos acuerdan sustituir la obligación por una nueva. Ahora Carlos pagará $1050 en 3 meses. La primera obligación se extingue por la novación al reemplazarse por otra. Otro ejemplo podría ser más claro es que debo $500 y requiero de $500 más. Pido $1000 y de esos $1000 digo, ¿sabes qué? Quédate con los 500 y me das 500. Estoy terminando con una obligación anterior, pero adquiriendo una nueva. 4. Por transacción y remisión. Por transacción, el artículo 2348 del Código Civil define a la transacción como un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual
No es transacción el acto que solo consista en la renuncia de un derecho que no se disputa. Esto nos refiere a que la transacción es un mecanismo jurídico que permite a los particulares resolver sus controversias en el marco de la autonomía de su voluntad. Por ejemplo, Ana y José mantienen un conflicto por daños en un vehículo. Para evitar un juicio, acuerdan extrajudicialmente que José paga la mitad del valor de la reparación y con esa transacción se extingue la obligación y los litigios. Por la remisión. El artículo 1668 menciona a la remisión o condonación de una deuda que no tiene valor, sino que cuando el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. La remisión puede ser expresa o incluso tácita, en los términos descritos en el artículo 1670 del Código Civil. Este modo de extinguir las obligaciones debe ser un acto bilateral, no, y donde el acreedor renuncia a los derechos que tenía en las obligaciones, siendo indispensable además la aceptación del deudor. Por ejemplo, un padre presta $300 a su hijo. Tiempo después, el papá decide perdonarle la deuda de manera expresa. Como el deudor acepta la condonación, la obligación queda extinguida por la remisión. Quinto, por compensación y confusión. Por compensación. Según el artículo 1671, establece que si dos personas son deudoras una de la otra, las deudas se extinguen recíprocamente y evita un doble pago y puede ser legal, convencional, facultativo o judicial. Por ejemplo, la empresa A debe $2,000 a la empresa B. Por servicios, la empresa B a su vez debe $1,500 a la empresa A por suministros. Se compensan ambas deudas y solo queda un saldo de $500 a favor de la empresa B. Parte de la obligación se extingue por compensación. Por confusión. Según el artículo 1681, ocurre cuando las calidades de acreedores y deudores concurren en una misma persona, extinguiéndose la deuda con efectos similares al pago. Por ejemplo, María debía $800 a su tío. Al fallecer este, María hereda todos sus bienes, incluyendo el crédito que tenía en su contra. Ahora, María, al haber heredado todo, es al mismo tiempo deudora y acreedora del mismo crédito que obtuvo, por lo que la obligación se extingue por confusión. Es este mecanismo que está dentro de las formas o herramientas de extinguir las obligaciones. 6. Por pérdida de la cosa que se debe. El artículo 1686 indica que la obligación se extingue si el cuerpo cierto debido perece, se destruye, deja de estar en el comercio o desaparece. Esto incluye imposibilidad física o moral, epilicia. Por pérdida física, por destrucción total del objeto específico. Fuera de comercio, el objeto ya no puede ser comercializado legalmente y por la desaparición se desconoce su existencia o paradero. Ejemplo, un coleccionista debía entregar una obra de arte específica, es cuerpo cierto en este caso. Antes de la entrega, un incendio destruye toda la obra sin culpa del deudor. Al perecer la cosa debida, la obligación queda extinta o extinguida. 7. Por declaración de nulidad o por rescisión. Estos mecanismos invalidan o anulan actos jurídicos que no cumplen con los requisitos legales esenciales. Por nulidad. Un acto es nulo si carece de algún requisito esencial, considerándose como no realizado. Puede ser absoluta o relativa. Por ejemplo, una persona firma un contrato de compra-venta de un bien ajeno creyendo que el vendedor era su propietario real. Al verificar que el vendedor no tenía derecho alguno sobre la cosa, el contrato es declarado nulo y por tanto la obligación queda extinguida. Otro caso podría ser si el contrato era válido o el contrato es válido externamente, pero una parte actuó bajo engaño. De esta manera podría solicitarse la res.
Por la rescisión. Un acto, aunque aparentemente válido, contiene un vicio que permite a la parte perjudicada solicitar la anulación de su efecto. Mismo ejemplo anterior, si el contrato era válido externamente, pero una de las partes actuó de manera maliciosa y engañó, esto podría solicitarse la anulación a través de este mecanismo denominado rescisión. 8. Por condición resolutoria y prescripción. Por el evento de la condición resolutoria. El artículo 1495 del Código Civil define la condición resolutoria como aquella que al cumplirse extingue un derecho la existencia de la obligación. Depende de un hecho futuro e incierto. Ejemplo, un contrato establece que Andrés prestará su vehículo a Pablo mientras que éste mantenga su negocio de mensajería. Si Pablo cierra el negocio, se cumple la condición resolutoria y la obligación de Andrés se extingue automáticamente. Por la prescripción. El artículo 2414 establece que la prescripción extingue acciones y derechos por el transcurso de un lapso de tiempo sin ejercerlos. Generalmente este lapso de tiempo son 5 años para acciones ejecutivas y 10 años para ordinarias. Ejemplo, un vecino debía $400 desde hace más de 10 años y el acreedor nunca inició alguna acción legal o judicial. Pasado ese tiempo, sin reclamo legal alguno, la deuda se extingue por prescripción. Es todo cuanto puedo mencionar en cuanto a las formas de extinguir las obligaciones, estimados docentes, pero que el trabajo esté acorde a lo requerido.